todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Quiero empezar contando una anécdota que leí. Y en la anécdota cuentan que habían un matrimonio que constantemente iba a una feria anual que se hacía. Y en la feria anual había una especie de avión antiguo donde la gente se subía y podía tomar un ride, y le hacían un sinnúmero de piruetas y todo. Y cada año el piloto notaba que este matrimonio llegaba y empezaban a discutir. La esposa decirle: yo quiero subir, yo quiero tener la experiencia de lo que es participar de ese vuelo. Y él decía: no, pero que tú sabes que el ride cuesta $10. Y entonces, y $10 son $10, le dice. Y cada año el piloto escuchaba la misma conversación hasta que, bueno, llegó el año y llegó el momento en que ellos venían llegando. Y ahí venía de vuelta otra vez el argumento: yo quiero participar del RAI, yo quiero tenerles, pero que tú sabes que $10 son $10 y cuesta el subirse al RAI. Entonces el piloto dice: un momento, miren, cada año yo los he escuchado en la misma conversación. Vamos a hacer un acuerdo este año para que se termine la discusión entre ustedes. Ustedes van a venir, van a tomar el ride conmigo, van a tomar el paseo, y si ustedes permanecen callados todo el vuelo, entonces yo no les voy a cobrar ni un centavo. Y se subieron ambos al avión y bueno, empezaron a participar del vuelo. Y el piloto dio sus piruetas, puso el avión boca abajo, todo, y nadie decía media palabra. Y cuando estaban aterrizando, el piloto dijo: la verdad que ustedes se portaron muy bien, no lo escuché decir ninguna palabras. Y el esposo dijo: mira, yo iba a decir algo cuando mi esposa se cayó del vuelo, cuando usted dio vuelta boca abajo. Pero como costaba $10, me quedé callado. Yo les cuento esto, ¿verdad? Porque ilustra cómo a veces el amor al dinero envuelve el corazón de la gente de tal manera que se convierte en un ídolo para la vida de las personas. En el caso del pasaje que nosotros leímos, en el que el Señor le está llamando la atención al pueblo de Israel por descuidar las ofrendas y los diezmos por un periodo largo de años, constituye la enseñanza de lo que representaba para el pueblo del Señor el traer los diezmos a la casa de Dios o traer ofrendas. El diezmo era un tipo de ofrenda de las diversas ofrendas que se practicaban en el templo o en la casa del Señor. El propósito principal del diezmo como tal era tener abastecimiento de alimentos en el templo para los que servían en el templo, para los huérfanos y las viudas en el pueblo de Dios, y para que se continuara la labor de ministrar a la gente en la obra del Señor, y de alguna manera como un tipo de seguro social para quienes servían o quienes no tenían ayuda económica cuando llegaba a una edad de retiro, una edad en la que no podían valerse por sí mismo. Era como decir, tenían cámaras donde la gente traía animales, traía grano, traían lo que eran diferentes tipos de bienes que poseían y lo consagraban al Señor. Esto era una ley en el Antiguo Testamento, pero no constituye una ley en el Nuevo Testamento. Para aquellos que se preguntan si tengo yo o estoy obligado por ley a dar el diezmo, la respuesta es no. Usted no está obligado por ley. Ahora bien,
yo quiero que usted observe que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde se haya abolido la práctica del diezmo como tal dentro del pueblo del Señor. En efecto, nosotros encontramos una de las cartas del Nuevo Testamento, que es la carta a Hebreos. Diga conmigo Hebreos. El escritor es desconocido de la carta a Hebreos. Quizás Pablo, quizás Bernabé, quizás alguno de los apóstoles, probablemente Bernabé, probablemente Pablo, escribió esta carta. El capítulo 7 contiene toda una enseñanza de lo que tiene que ver con el sostén del templo o del culto o del ministerio por medio de lo que era el traer los diezmos a la casa del Señor. La palabra diezmo significa décima, ¿verdad que sí? Estamos hablando de la décima parte de lo que constituye traer el 10% de las ganancias o el 10% de lo que la persona recibe. En el Antiguo Testamento, si tenían animales, si tenían cosechas, si tenían posesiones materiales, si recibían salario, venían y lo traían a la casa del Señor. Mateo capítulo 23, si usted va conmigo, usted va a encontrar lo que el Señor le dice a los discípulos o a la audiencia que le esté escuchando con respecto a esta práctica en el Nuevo Testamento. Mateo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, présteme oído. Dice que en la cátedra de Moisés, ¿quiénes se sientan? Lo que quiere decir es, ellos enseñan lo que Moisés enseñaba, o los mandamientos o las leyes que Moisés establecía. Hagan todas las cosas que ellos les dicen, pero no imiten sus obras. ¿Qué era lo que no debían imitar? No debían imitar la hipocresía religiosa, en el sentido de fingir piedad cuando en realidad había avaricia en el corazón de ellos o había maldad. Eso es lo que no debemos imitar. Ahora, ¿qué enseñaban los escribas y los fariseos? Enseñaban al pueblo lo que la ley mandaba como tal, que era traer los diezmos a la casa del Señor. Y la primera mención que nosotros encontramos de los diezmos en lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, se encuentra en varios de los pasajes citados por Jesús. Aparte de que Jesús insistió constantemente en el peligro de lo que es el amor al dinero. Nosotros somos llamados a administrar y manejar el dinero, no a adorar el dinero, porque el dinero se convierte en una especie de amo o de esclavista y que muchas veces nos castiga duramente, como le pasó, ¿verdad que sí?, al hombre de mi historia chistosa. El amor al dinero era más grande que el amor a su esposa. Entonces, muchas veces la gente tiene la discusión, si los diezmos no son una ley en el Nuevo Testamento, ¿por qué practicarlos? Vamos a trasladarnos a este principio. Está lo que se considera el periodo de la ley. En el periodo de la ley, los diezmos eran traídos por ley a la casa de Dios, pero la práctica de diezmar existía mucho antes de que existiera la ley, o ya se practicaba mucho antes de que existiera la ley. No sabemos cuándo se inició la práctica, pero sabemos que empezó muchos años antes, unos 400 años antes de que existiera la ley o un poco más. Ya nosotros encontramos que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob traían los diezmos a la presencia de Dios como una cuestión de principio. Diga conmigo, principio. Aquí está la diferencia. Una cosa es la ley y otra cosa es el principio. Un principio es algo que se hace porque se ha enseñado en el seno de la familia. Se ha pasado de una generación a otra en el seno de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Al pasarse en el seno de la familia, se practicaba como una forma de culto o de adoración a Dios.
nosotros nos encontramos con esto en el libro de Génesis, que los primeros padres, que eran ¿quiénes? Adán y Eva, tuvieron hijos que eran Caín y Abel. A estos primeros hijos ellos le enseñaron el principio de la adoración. ¿Y cómo le enseñaron el principio de la adoración? Dice que Abel era una especie de pastor de ovejas y Caín era un agricultor. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, dice a Jehová, Génesis 4:3. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se enojó o se ensañó Caín en gran manera y su semblante decayó o se sentía entristecido porque Dios no aceptó la ofrenda que él le trajo. ¿Por qué no aceptó la ofrenda que él le trajo? Hay varios conceptos o varias ideas que se enseñan del por qué no se aceptó la ofrenda que trajo Caín. Algunos dicen que trajo de lo peor que tenía o de las verduritas más mareadas o de los tomates más mareados que tenían y lo trajo a la presencia de Dios y dijo, bueno, total, Dios no come tomates, total, Dios no come legumbres, se le voy a arrancar de lo más mareado que tengo. Y dice, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Pero leemos en el caso de Abel, dice que trajo lo más gordo, lo más preciado, lo más engordado que tenía, porque sabía que él simplemente era un administrador de lo que él traía a la presencia del Señor. El primer concepto que nosotros tenemos que tener de la ofrenda es que Dios no necesita nuestro dinero, porque Dios es el dueño de todo, lo hemos dicho a través de estas 3 semanas. Ahora bien, Dios quiere que nosotros administremos como que Él nos ha encomendado algo de lo que le tenemos que dar cuenta. ¿Me dice amén a eso? Entonces significa pues que Dios acepta la ofrenda de Abel porque Él la ofrece de corazón, la ofrece con alegría, la ofrece como que lo está haciendo para Dios. En todo lo que nosotros hacemos para Dios, sea que le demos tiempo, sea que le demos nuestros talentos, los que tienen talentos de cantar, de tocar un instrumento, los que saben decorar, los que saben organizar, administrar, los que saben proteger, los que saben manejar tecnología y todo ese tipo de cosas. Dios espera que nosotros entendamos que no poseemos nada que no hayamos recibido y que todo lo que tenemos, los dones de la vida y todas las capacidades vienen ¿de quién? De Dios. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Devolverle a Dios parte de lo que Él nos ha entregado. Eso es lo que entendió en este caso Abel. El otro argumento, la otra idea del por qué Dios no acepta la ofrenda de Abel es por el hecho de que Dios había establecido qué tipo de ofrendas debía traerse a su casa o a su presencia, y era un animal que fuera consagrado o sacrificado. De manera que a mí se me ocurre pensar que Dios esperaba que Caín fuera donde Abel y le dijera, mira, tengo unas legumbres, tengo unos tomates, tengo aquí verduras muy frescas y finas, te lo cambio por uno de tus mejores corderos o de tus mejores ovejas porque voy a traer ofrenda a la casa del Señor y no lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a su manera y entonces quiero ofrecerle lo mejor a Dios. Entonces, ¿por qué razón y de dónde traigo esto? Porque la primera mención de derramamiento de sangre o de sacrificio de animal se encuentra en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando nuestros padres caen. Dice que Dios agarra pieles de animales de ovejas y viste a Adán y a Eva de la desnudez en la que se encontraba. ¿Qué se necesita para tener pieles de animales de ovejas? Matar el animal. Diga conmigo, matar el animal, para los que se están durmiendo. Entonces, matar el animal. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Tomar un animal y ofrecerlo en sacrificio, que era un símbolo, una representación de la obra de Cristo en el Calvario, de la sangre que iba a ser derramada miles de años después. Y la Biblia dice
del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dice amén a eso? ¿Se entiende eso? Dígame, ¿se entiende? Entonces, significa pues que quien establece el sistema de ofrendas y el sistema de traer a la casa del Señor parte de los bienes que se reciben es Dios. No lo hace Caín, no lo hace Abel, no lo hace Adán y Eva. Con el correr del tiempo nosotros nos encontramos que la Biblia enseña que todavía no existía ley. ¿Estamos claros en eso? La ley viene cientos de años después, establecida por Moisés, después que el pueblo sale de Egipto, recibe la ley en el monte Sinaí. Estamos hablando de que 400 años después, 430 años después, que Abraham existiera, es cuando recién se establece la ley. En todo ese periodo, antes de que existiera la ley, el pueblo del Señor o los patriarcas practicaron el diezmo como un principio. Vuelva y diga conmigo, principio. Lo cual implica que lo hacían como un acto de adoración voluntaria a Dios. Encontramos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 28 del libro de Génesis, o más que todo, vamos a ir al 14 primero, 14, 18 del libro de Génesis. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios ¿qué? Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Le dio los diezmos de todo. ¿A quién? Diga conmigo, a Melquisedec. Melquisedec es un tipo de Cristo en la Biblia. Lo vamos a ver en el libro en la carta a los Hebreos en un momento. Pero es un tipo de Jesucristo en el libro según lo que muestra la palabra. De manera que Abraham lo que hacía es que reconocía el sacerdocio que tenía Melquisedec, y después de tener una gran victoria contra los reyes que se llevaron a Lot y su familia y saquearon los bienes, dice que Abraham vino y le trajo el 10% de todas las ganancias que habían tenido en la guerra y lo consagró al Señor, reconociendo que la victoria que había tenido no era de él, sino que era de parte de Jehová, de los ejércitos, en este caso del Dios Altísimo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué hace? Todavía no existe ley. Lo que existe es un principio que se ha venido enseñando de una generación a otra. Cuando termina la ley es abolida porque Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Cuántos saben que Cristo cumplió la ley? Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir la ley. Cuando Él cumple la ley, entonces queda abolido el mandato por ley de traer los diezmos obligatorios. Pero ¿qué prevalece por encima de la ley? Prevalece el principio. Un principio que yo le voy a decir por qué Dios insiste que se debe seguir practicando. Vaya al libro de Hebreos o a la carta a los Hebreos, al capítulo 7, al versículo 2. Si lo tenemos allá, Daniel, Hebreos 7, versículo 2. Lo que vemos aquí es que era costumbre de Abraham el traer los diezmos de todo al sacerdote de Dios, en este caso Melquisedec, que era un sacerdote que existía antes de la ley, que era un tipo de Jesucristo, y eran presentados en este caso a este sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿A quiénes se le atribuyen todos estos títulos? A Melquisedec, un prototipo ¿de quién? De Jesucristo, sin padre, sin madre, sin genealogía o sin lista de familia, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, dice Hebreos. Considerad pues
cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el Rey de paz? ¿Quién es el Rey de justicia? ¿Quién es el sacerdote para siempre según la ley? Dígamelo usted mismo. Se llama Jesucristo. Entonces, cuando no hay ley, prevalece lo que se llama el principio bíblico, la costumbre bíblica de presentar y traer delante del Señor lo que es los diezmos a la casa del Señor. Y lo que hace aquí es el principio de fe, de manera que no ofrecemos diezmos o nuestras ofrendas delante del Señor por un asunto de ley, lo ofrecemos por un asunto de fe y de principio bíblico, y tratamos de pasar ese principio bíblico. Hay alguien conocido dentro de Estados Unidos, y cuando ustedes van al supermercado, ustedes encuentran lo que es las marcas pasteurizadas de los quesos o varios productos que llevan el nombre de Kraft. Ustedes han visto las mayonesas Kraft, los quesos Kraft. Fue esa compañía fundada por un hombre que lleva ese apellido, cuyo nombre es James Kraft. Empezó a vender quesos que hacía en su granja. Y leí la anécdota de él que dice que salía con una gran cantidad de quesos con su caballo y su carreta a venderlos. Pero cuando regresaba, la mayoría de los quesos se le dañaban o se le echaban a perder. Entonces él vino, se detuvo un día y habló con su caballo y le dijo al caballo: mira, tú y yo vamos a hacer un acuerdo a partir de ahora. Vamos a hacer a Dios nuestro socio. Algo así le dijo. Vamos a hacer a Dios nuestro socio. Y si Él nos da la sabiduría para que nuestros quesos no se dañen, vamos a subir a la casa de Dios y le vamos a dar el 10% de todas las ganancias de nuestro negocio. Y dice, no sé si en un sueño, no sé si en una visión, el Señor le mostró unas ollas grandes donde Él empezó a hervir los quesos, desarrollando lo que se llama el método de pasteurizar los quesos, y se convirtió en una compañía que todavía prevalece a nuestros días, un hombre próspero, hasta el último día de su muerte, según lo que yo leí en un escrito, una fuente confiable. Dice que fue miembro de su iglesia, de una iglesia bautista en su ciudad, y hoy nosotros tenemos lo que es el resultado de gente que hicieron de Dios su socio, hicieron de Dios, ¿verdad?, el motivo de pasar ese principio de traer a la presencia del Señor el 10% de lo que ellos ganaban. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. David nos recuerda este principio que había aprendido y que existía antes de que existiera la ley, antes de que Moisés siquiera lo hubiera enseñado. Primero de Crónicas 29, 16. Dice: oh Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Qué dice? Todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti, ¿qué dice? Espontáneamente. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? Cada uno dé con gozo, con alegría, como propuso en su corazón. Porque Dios bendice a ¿quién? Yo creía que era al dador triste. Dios bendice al dador alegre. Muy importante, nosotros vemos como Abraham ofreció los diezmos. El mismo Jacob, es Daniel, por ahí cayó cuán grande era. No, se le cayó algo atrás, él estaba bien despierto. Pero Génesis capítulo 26, versículo 5, nos dice que Dios, oiga lo que hizo, le prometió favor y riquezas a Isaac si él imitaba el principio que Abraham había practicado y que lo habían hecho un hombre próspero.
un hombre que donde quiera que llegaba levantaba un altar y ofrecía sacrificio de ofrenda delante del Señor. Y Dios le promete, Génesis 26, 24. ¿Sí lo tenemos, Dani? ¿O estamos por ahí? Génesis 26, 24. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. No, no es ahí, ¿no? O 26.4, perdón, 26.4. Sí estamos ahí, ¿verdad? 26.4. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y ¿qué? Mis leyes. Oiga lo que dice, preste oído. Dice que guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Lo que yo le digo es esto, présteme el oído. Lo que yo le digo es esto. Los patriarcas practicaron el traer los diezmos delante del altar del Señor como una forma de obedecer lo que Dios había enseñado desde la antigüedad, aun cuando no había ley. Lo pasaron como un principio a sus familias. Y nosotros leemos en el versículo 12 de ese mismo pasaje que cuando Isaac escuchó esto, dice, Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. El mismo principio aprendió Jacob, el hijo de Isaac, y cuando iba huyendo de la casa de su padre, dice que en Betel, cuando Dios se le aparece y que él agarra una piedra y la pone como almohada en su cabeza, y dice que Dios le reveló ángeles y una escalera de la cual subían y bajaban. Él dijo, lugar o casa de Dios es este, y dijo, haré voto a Jehová, y le dijo a Jehová, Dios, si tú fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué dijo? De todo lo que me dieres. Oiga lo que pasa, no existía una ley, pero existía un principio. Todo el mundo que abrigó este principio experimentó la bendición del Señor, experimentó lo que era el favor de Dios. Cuando el pueblo recibe la ley, practican el diezmo por esto, como una forma de mantener el pacto que Dios había establecido en el Sinaí con ellos en la ley, como una forma de continuar la obra del Señor, como una forma de ganar o tener seguro de que el diablo no tuviera derecho sobre ni sus familias, ni sobre sus posesiones materiales, ni sobre lo que ellos recibían. Y sobre todo como una forma de demostrar que ellos no adoraban el dinero, sino que adoraban al Dios que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso Dios le promete al pueblo y le dice, miren, pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y promete, miren lo que voy a hacer, voy a reprender por vosotros al devorador, a la oruga, al saltón, al revoltón, a la langosta. Uno de los grandes problemas de la gente que tiene amor al dinero es que atribuye todo lo que tiene o lo que logra a su propio esfuerzo. El Señor contó la parábola del hombre rico que tenía muchas posesiones, que había tenido grandes cosechas, que había logrado tener una gran cantidad de empleados, que tenía edificios, pero él decía, no son suficientes para todo lo que voy a seguir logrando.
Y dice que dijo, yo sé lo que voy a hacer, voy a desbaratar mis graneros, voy a construir los nuevos, y entonces cuando almacene todo y tenga todo para el futuro, voy a decirme a mi alma, alma, gózate, tienes muchos bienes planeados para muchos días. Pero se olvidó que el dueño de su alma era Dios. Y dice que a la medianoche escuchó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Se olvidó que todo lo que tenía era simplemente un instrumento para cumplir la misión y estaba basado en unos cuantos principios. Los principios de él eran mí, yo, he hecho, he logrado, todo ha sido por mi esfuerzo. Y se olvidó reconocer a Dios que da la vida y que la quita. Entonces la Biblia dice que es peligroso que nosotros sirvamos a dos señores. O servimos a Dios o servimos a Mamón, al Dios riqueza. O servimos a Dios o hacemos esto. Hay gente que vive para amontonar dinero. Yo le decía la semana pasada como hay gente que hace millones de dólares mientras está durmiendo, pero cuando Dios viene a tocarle la puerta, no se lo pueden llevar con ellos. No tienen nada depositado en el banco del cielo. Cuando llega la bancarrota no pueden reclamarle a Dios y decirle, ¿cómo puede ser que me quites todo? No es justo. Pero los que sembramos para el Señor, la Biblia dice que enviamos por adelantado. Eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es mirar cómo la Biblia habla, el siguiente principio, el principio fundamental por el cual nosotros apoyamos la obra del Señor es porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. En otras palabras, no pertenecemos a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, estamos de paso por este mundo. Nada hemos traído y nada podremos llevarnos, pero sí podemos mandarlo por adelantado. ¿Verdad que sí? Dice amén. Entonces, todo lo que usted hace y siembra en la obra del Señor implica pues que cuando un misionero va, usted está yendo con el misionero. Cuando se abre un hogar de niños en algún lugar, usted es parte de ese trabajo en la obra del Señor. Cuando un misionero alcanza una persona en algún rincón o algún lugar del mundo, usted también lo está alcanzando a esa persona que necesita salvación, porque ese es el concepto por el cual se siembra en la obra del Señor. Cierro con este principio muy importante, el principio del que Dios habla y dice, ¿qué pasa cuando alguien aprende a utilizar las posesiones materiales como un instrumento? La Biblia dice que Dios le da el deleite de disfrutar lo poco que tiene en sus manos, o lo mucho, los que tienen mucho, porque hay gente que tiene mucho. No es malo ser rico, ¿verdad que no? Si yo le pregunto cuántos quisieran ser ricos, algunos serán muy, ¿verdad?, tan humildes que me van a decir, no, yo soy tan humilde como Messi, dice. ¿Verdad? Y otros me van a decir, sería muy bueno que me gane la lotería. Pero no es malo ser rico, el problema es qué hacemos con lo que Dios pone en nuestras manos. Y la Biblia dice que cuando nosotros hacemos del dinero un Dios y descuidamos el culto a Dios, la Biblia dice, comen y no se sacian, se visten y no se calientan, beben y no quedan satisfechos, y el que recibe su jornal lo recibe en saco roto. Pero aquí está la demanda del Señor. Dice el Señor, si tú me pruebas, es un asunto de fe, no es un asunto ni siquiera de ley, porque no había quien impulsara la ley en los días de Malaquías. Si tú me pruebas, abriré las ventanas de los cielos. En otras palabras, si tú por fe aprendes a creer que Dios puede bendecir el 90% que quede en tus manos y multiplicarlo en tus manos, la Biblia dice, comerás y te saciarás, te vestirás y te calentarás, beberás y te saciarás. En otras palabras, vas a tener disfrute y satisfacción con lo poco o con lo mucho que Dios te ha dado, o con lo que Dios ponga en tus manos.
Y él agrega y dice, no solamente abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde, sino que también dice, reprenderé por vosotros al devorador, a la oruga, al saltón, al revoltón y la langosta. Yo digo, al policía, al médico, al abogado, que son toda una manga de estafadores. Perdonen, ¿verdad? Los que trabajan con abogados. Pero, y verdad, mi hija va a ser diferente a todos los abogados que hay. Ella va a ser diferente, eso yo lo creo, en el nombre del Señor lo profetizo. Ella va a bendecir la obra del Señor, ella no va a estafar a nadie, pero la Biblia dice que va a reprender a todos esos agentes, a los que te quieren vender, ¿verdad?, la luna por pedazo y no es de ellos, también lo va a reprender en el nombre del Señor, porque Dios ha dado una promesa a los que confían en Él y no confían en las riquezas. ¿Recibe la palabra?